Bueno, aquí tengo las primeras definiciones considerando cuándo aparecen, ¿no? Cuándo aparecen por primera vez. Entonces, el Abad Nebot nos hace el señalamiento de que estas voces aparecen por primera vez en el año 1734, justamente en el segundo tomo del Diccionario Castellano con las voces de ciencia y artes. Se trata del jesuita Esteban Terreno, que define lexicografía como el arte de la ordenación de un diccionario y lexicología escrita con la grafía de la época, el tratado de la voz o palabra en particular. A mí me llama la atención particularmente que estas definiciones, sobre todo la que apela a lexicografía, es una definición que a pesar de digamos, el tiempo, ¿no? Yendo tanto tiempo atrás, es la que se mantiene, pues es la que se mantiene con algunos elementos que se le suman, pero se mantiene esencialmente el arte de la ordenación de un diccionario. Y bueno, lexicología, el tratado de la voz o palabra en particular, que ya sabemos que lexicología, bueno, lleva a todo un desarrollo de elementos que se le van sumando hasta llegar al siglo XX cuando se habla de una lexicología como ciencia, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la primera reflexión, ¿no? Y el autor hace como una aseveración de que no aparecen estas palabras, sino mucho después en el diccionario de la academia. Entonces la registra por primera vez en 1869. Hay una serie de ediciones previas en las cuales no se registran estas palabras, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Pero bueno, esto es lo más introductorio, pues, para arrancar con estas definiciones, ¿no? Bueno, después tenemos una definición en el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez, que es un poco más compleja y se le van sumando otros elementos, ¿no? Tenemos como tres categorías que utiliza el autor para definir, ¿no? En el caso de lexicografía. El arte de componer un diccionario, a mí me llama la atención es el término el arte, ¿no? El arte como un trabajo artesanal. Las reglas que se han de observar para la composición del diccionario. Parte de la lingüística o de la filología, ¿no? Que trata de las reglas observables en la composición de diccionario y de los medios por donde se llega a descubrir y a determinar el verdadero sentido de las voces, ¿no? Aquí, bueno, ustedes quitaron la cámara. Siguen escuchando, ¿no? Ok, bueno. Y aquí, a determinar el verdadero sentido de las voces, bueno, yo siento, ustedes también pueden opinar al respecto, que hay un elemento aquí como que involucra a la lexicología, ¿no? Que ya lexicología, la definición de lexicología que pasa por todas las escuelas, creo que es una de las más ricas y bueno, y por ende, por ser una de las más ricas, también se convierte en una de las más complejas, ¿no? Aquí tenemos la otra, parte de la gramática que trata de los elementos. Bueno, aquí se me corta por la imagen referido a la formación de las palabras, como también de los cambios y modificaciones que éstas pueden sufrir. Los estudios o conocimientos sobre los diccionarios. Aquí yo siento en esta definición de Ramón Joaquín Domínguez que está hablando de la lexicografía, pero también involucrándose bastante con la lexicología. Bueno, estamos en los conceptos previos, ¿no? Aquí no estamos estableciendo por lo menos diferencias entre la lexicología y la semántica, si es que algunos consideran que puede haber diferencias o etcétera, pero bueno, aquí esto es lo más preliminar, ¿no? Aquí tengo otro concepto, es la técnica de los diccionarios. Se ubica, esto es importante, ¿no? Porque
Aquí ya hablamos, ¿no? Partiendo de los conceptos de lengua y habla, me llama muchísimo la atención esto, ¿no? Que igual que otras ramas de la lingüística, partimos de que aquí hay como dos niveles, ¿no? Justamente en el nivel del habla nos encontramos con la lexicografía y nos vamos a encontrar, lo vamos a ver más adelante, en el nivel de la lengua con la lexicología, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Sigo, apela a la organización de los diccionarios en un repertorio cómodo y seguir un orden establecido, aportando la mayor información sobre los usos, confeccionar listas de unidades léxicas de una sola lengua o de varias. Bueno, este autor hace esta salvedad y es importante porque justamente él argumenta, en alguna parte él argumenta que en el caso de la lexicografía nace en estos contextos eh, de repertorios de palabras de otra lengua, ¿no? Digamos, en estos contextos de multilingües, por decirlo de alguna manera, interpreto yo como en conexión con los traductores, ¿no? Él dice que es como el, la primera aplicación, por utilizar un término que se le hace a la lexicografía, ¿no? A este autor en particular, ¿no? Y me llama la atención esto también, que está hablando de un repertorio que sigue un orden, un repertorio cómodo que sigue un orden establecido, ¿no? Entonces esto me hace acordarme un poco de lo que decía el profesor Colmenares, que se hicieron una serie de vocabularios, etcétera, que no seguían un rigor, ¿no? Que no seguían un rigor científico, ¿no? Y también, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Del español de América, ¿no? Y también me hace acordarme de las palabras de él, que justamente se trabajaba el tema de las etimologías y algunas veces esas etimologías no eran ciertas, pues había algo ahí como decían esta palabra procede de, qué sé yo, de esta raíz, y no era cierto, ¿no? O sea, estoy hablando de los inicios de la lexicografía y de siglo XVII, siglo XVIII, aún en el siglo XIX, de estos elementos que no tienen como un rigor científico, claro. Obviamente que no van a tener un rigor científico porque la lexicología como tal, como ciencia, ya aparece o tiene ese carácter como tal, es en el siglo XX. Bueno, aquí me meto, ahora voy con lexicología, ¿no? Porque parece mentira, yo no sé qué pensarán ustedes, pero lexicología es como muchísimo más compleja y a nivel terminológico, y ahorita lo vamos a ver, que la lexicografía. Primero, hace referencia a la lengua, estudia las relaciones que existen entre las palabras de una lengua dada en un momento determinado, las relaciones de las palabras de una lengua dada en un momento determinado. Aquí yo siento que hay una definición de lexicología que alude al sistema y siento que hay como un elemento del estructuralismo, ¿no? Que es una etapa de la lexicología muy importante, ¿no? Muy importante y bueno, ya entiendo por qué el profesor Edgar, cuando no, yo trabajé esto, cuando estudié estos conceptos con él, hacía tanto hincapié en esto, ¿no? Aborda el problema de la interdependencia que se establece entre lengua y la sociedad que lo utiliza. Se ocupa de problemas de forma, morfosintácticos y de contenido semántico. Fíjense que esto de morfosintácticos y de contenido semántico ya permite ver como el vínculo que existe, el fuerte vínculo que hay entre la lexicología y la semántica, ¿no? Que ya veremos cuán fuerte es ese vínculo de acuerdo a lo que propone el semantista Ullmann, ¿no? Yo les cuento que yo estoy haciendo como una vuelta al pasado, y yo estoy haciendo también un viaje aquí, ¿no?
Y tenemos, estudia las estructuras que se establecen entre las unidades léxicas de una lengua dada. Bueno, estos conceptos son de Fernández González Herbert, que tuve que escanear el libro porque me costó, no pude conseguir la versión digital del autor, ¿no? Entonces ya en un primer momento podemos como ver, ¿no? A grandes rasgos, todavía estoy así, como cuando uno está va a una playa y todavía está en la orillita y todavía está viendo las piedritas, ¿no? Las diferencias que pueden existir entre la lexicología y la lexicografía. Aquí tenemos, mientras la lexicología estudia cuestiones, la forma y el contenido de las palabras desde una perspectiva teórica general, científica, la lexicografía, que posee un cometido fundamentalmente utilitario, es el arte de componer diccionarios. Fíjense que ese concepto, el arte de componer diccionarios, o en una definición más moderna, la técnica. Ya pasamos de arte, pasamos a técnica de confección de diccionarios, ¿no? Entonces, aquí seguimos, la técnica ha surgido antes que la ciencia, dado que la confección de diccionarios es muy anterior a la lexicología, surgida muy recientemente como estudio científico, como estudio teórico del léxico, ¿no? Esto, uno tiene como de alguna manera uno recuerda el conocimiento como en un nivel de abstracción, ¿no? Entonces esto me hace acordarme que uno tiene muy claro lo que es la lexicografía, ¿no? La lexicografía, todo lo que tiene que ver con los diccionarios, las técnicas que se siguen para la confección de los diccionarios, los diferentes tipos de diccionarios, monolingüe, multilingüe, semasiológicos, onomasiológicos, etcétera, ¿no? Y la lexicología como todo aquello que te permite la incorporación, toda aquel conocimiento morfológico o morfosintáctico, semántico, hasta lo que involucra la etimología, que te permite la incorporación de esa palabra al diccionario, que ya sabemos que es un proceso, que a veces es un proceso un poco oscuro, que no sigue ese rigor tan científico como nosotros esperamos, pero bueno, ahí se define de esa manera, y siento también, ustedes tienen la oportunidad de opinar, siento también que el papel de la lexicología en el tratamiento, lo que se corresponde ya al tratamiento de la definición en el diccionario, dependiendo, por supuesto, de los tipos de diccionario. Aquí estoy, ¿no? Este es el viaje, ¿no? Bueno, aquí sigo. Aquí hay digamos, como dos grandes corrientes, ¿no? Los que, la visión de Ullmann, que, bueno, Ullmann, para darle, porque uno dice Ullmann, la visión tradicional, ¿no? Y que es una visión que en la actualidad, bueno, ya se superó, pues. La visión de este autor, la lingüística se divide en dos grandes ramas. Esto me llamó mucho la atención. Yo, uno que estoy, como le dije a la profe Josefa, ¿no? Uno que está finalizando estudios del discurso, ¿no? Hablar de dos grandes ramas de la lingüística. La fonología y la lexicología. Y dentro de la lexicología estarían la semántica, que aborda el estudio de los significados, y la morfología, el estudio de la forma de las palabras, ¿no? Entonces, esta visión, ¿no? Entonces, uno de los autores dice, oye, es una visión que hace ver que los únicos que se pueden ocupar de la lexicología son los estudiosos de la semántica, por decir, los semantistas, ¿no? Bueno, pero esta es la visión tradicional, que es una visión que ya ha sido superada, ¿no? Y este elemento que yo lo tenía en mi mente, y de las palabras de mi profe Edgar, entonces lo rescaté,
que está también la etimología, ¿no? Entonces Ullmann ubica la etimología o estudia el origen de las palabras como disciplina que encuentra su puesto en el armazón de los estudios filológicos, ¿no? Entonces, aquí vemos también la etimología formando parte de la lexicología, ¿no? Y me encanta ese constructo cognitivo, el armazón de los estudios filológicos, aquellos que nos preocupamos por las metáforas cognitivas, ¿no? Aquí sigo. Bueno, en otro nivel, ya no siguiendo la visión de Ullmann, vemos que una visión quizás más amplia, ¿no? La semántica, a diferencia de la lexicología, es más general y de carácter más filosófico, que se ocupa primordialmente de la naturaleza del significado. Esto del carácter filosófico, yo lo he estudiado, lo tengo fresco recientemente desde el concepto de los actos de habla, el estudio del significado, que de la semántica pasa a la pragmática, y están los actos de habla y toda la filosofía que engloba los actos de habla y toda la ubicación desde el concepto del significado hasta digamos, no sé si sea la palabra como en abstracto, descontextualizado hasta el significado contextualizado, y llegar a la pragmática y bueno, y más adelante avanzar de la pragmática al análisis del discurso, ¿no? Pero bueno, ahí ubico yo dentro de mi cognición, dentro de mi esquema mental, a la semántica, ¿no? Dice, bueno, habla de la semántica, que también de las relaciones entre el signo en general y los significados, entre el signo y su correspondencia en la mente, bueno, entre el signo y la realidad extralingüística, etcétera, significación y designación. Oye, bueno, aquí no lo coloqué, pero bueno, de acuerdo a lo que se dice, una visión en la lexicología es como, la lexicología abarca más que eso, porque estamos hablando de las relaciones, de las palabras, y también de las palabras y la experiencia humana, ¿no? De alguna manera, siguiendo estos autores, como que buscan establecer diferencias entre la lexicología y la semántica, porque también esta autora que compartí el material, tengo que añadir en la carpeta a la profe Jenny. Esta autora dice que yo creo y la sigo, y me parece que es lo más sensato. No hay que establecer como diferencias entre la lexicología y la semántica. Yo lo estoy haciendo como a modo de referencia, ¿no? Porque al final la autora hace la aseveración de que son disciplinas transversales, ¿no? Entonces, que en algún momento tienen el punto de conexión, ¿no? Entonces, creo que más que hacer como enfocarnos entre si una forma parte de la otra o la otra, etcétera, hay que ver esto como un tipo de relación transversal. Ese es el punto de vista de la autora, que bueno, que después de partirme la cabeza me parece que es el mejor. Bueno, aquí un poco, ¿no? Siguiendo con la lexicología, el campo de estudio y todo, como de alguna manera como precisando un poco, ¿no? A través de digamos, creo que la palabra que nosotros utilizamos desde la perspectiva teórica para llegar a ella, tenemos un primer nivel, que es el estudio atomístico,
que son las palabras aisladas, que viene representado esto me llevó, esto sí es verdad, que se me cayó a la cédula más de 10 años, 20 años creo, atrás cuando revisaba los materiales de la gramática de Paul Royal, ¿no? Que es una gramática que, bueno, ahí tenemos la fecha de 1660, que bueno, que involucra todo lo que tiene que ver con las teorías universales. Esto también me llevó al primer semestre de gramática de la maestría en lingüística, ¿no? Bueno, aquí brevemente, principios razonados comunes a todas las lenguas, considera lo material, fonética y fonología, el valor, que alude al significado fundamental, específico y accidental, y la etimología, ¿no? Tenemos ese nivel, ¿no? Después tenemos el léxico en el sistema, y tenemos los estructuralistas y los generativistas, ¿no? Esto de los estructuralistas me llevó que yo, esto yo lo aprendí hace un pocotón de años atrás, y en mi cerebro sigue operando esto, lo que es el análisis componencial. Cuando empecé la maestría de estudios del discurso, yo sin saber aplicaba el análisis componencial, más humanos, menos humanos, etcétera, ¿no? Y después tenemos un tercer nivel donde vamos a ver la operatividad de la lexicología, que tiene que ver con las variedades léxicas y tiene que ver con los vocabularios y tiene que ver con los conceptos diatópico, sintópico, diafásico, diastrático, etcétera, que de alguna manera está conectado como dialectología, ¿no? Y después tiene otro nivel que es el nivel que a mí más me gusta, porque estoy en esa onda de los estudios del discurso, el léxico y la lingüística del habla. Entonces, del contexto también hay otra vertiente que está la noción de la teoría de la enunciación, etcétera, pero el significado de una palabra, dependiendo del contexto, que justamente es la visión que en la actualidad yo para grandes rasgos. Bueno, aquí en todas estas lecturas que he realizado veo como muchísima fuerza, y bueno, y esa fuerza la entiendo y la sentí cuando estudié lexicología y lexicografía con el profesor Colmenares. Me enfoco un poquito en la lingüística estructural o el estructuralismo y la importancia de la lingüística estructural, el estructuralismo, en el concepto de lexicología y en el desarrollo de esta como ciencia, ¿no? Que es vital, ¿no? Entonces, aquí está algo que ya adelanté, que se fundamenta en la concepción del léxico como sistema o modelo abstracto fuera de lo social y del tiempo histórico. Sus autores Martínez Harris propugna que en el léxico debe haber una organización o estructura, y consecuentemente buscan la forma de descubrirla. Al intentar analizar la estructura del léxico se le da un carácter científico al mismo, ¿no? Aquí veo que lo importante y lo que es fundamental de esto, el estructuralismo, en la concepción de esta como una ciencia, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Este avance, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces la descripción científica de las unidades léxicas o lexemas desembocará en la elaboración del léxico, que acabará siendo considerado como parte de la descripción lingüística de la gramática consagrada de las unidades léxicas. Nace la lexicología como estudio científico del léxico, definición de lexicología que prevaleció en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, y aquí yo no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, ya me voy acercando al final y voy cerrando voy a cerrar con léxico, vocabulario, voy a cerrar con
lexema, y voy a cerrar con el concepto de Potier de lexía y varios ejemplos de lexía, ¿no? El léxico vocabulario. Existe una oposición entre el léxico, lengua, y vocabulario y habla, ¿no? Que ya con esto inicié que la lexicología estaría en el plano de la lengua y la lexicografía estaría en el plano del nivel del habla. El léxico como conjunto de unidades de una lengua es el conjunto de recursos de que disponen los hablantes o competencia del hablante, lexemas, ¿no? Esto, cuando veo este concepto, veo estas palabras de competencia del hablante, inmediatamente me remonto a los conceptos de competencia, actuación, que lo siento como muy bien, su visión de esto. La unidad del léxico es el lexema o unidad léxica. El vocabulario es el conjunto de vocablos o usos discursivos en el habla del discurso. El vocablo es la unidad del vocabulario, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez, uno está en el nivel de la lengua y otro está en el nivel del habla, ¿no? Entonces vamos a la aplicación, ¿no? Aquí estamos hablando léxico, vocabulario. Entonces aquí vamos a trabajar como la unidad mínima. ¿Cuál es la unidad mínima? Vamos a ver, podemos hablar de la unidad mínima de palabras, podemos hablar de la unidad mínima, el lexema, o podemos hablar de una lexía y de diferentes tipos de lexía. Vamos a ver. Tradicionalmente la palabra ha sido la unidad básica tanto de la gramática como del estudio del léxico. También está el morfema léxico como equivalente a la palabra. Nosotros podemos trabajar esa unidad. También interpreto, después de revisar los libros que compartí en Google Drive, que tengo que sumar a la profe Jenny, que es como el concepto o la visión o el uso que yo le voy a dar, se me salió muy ahí el estudio del discurso, el uso que yo le voy a dar a la palabra con la que yo voy a trabajar, ¿no? Ya explico lo que estoy diciendo. Lexema, base léxica o raíz radical, opuesto morfema, elemento gramatical, género y número. La palabra está compuesta por lexema y morfema. Entonces ahí está el ejemplo, tenemos la palabra gato, entonces lo que pongo en cursiva sería el morfema que me está indicando género masculino y me está indicando que es un elemento que está en plural, ¿no? Entonces estamos trabajando con esta categoría, ¿no? También, ¿no? Y tenemos el lexema como morfema léxico con significado léxico diferenciado del morfema gramatical, significado gramatical o gramema, ¿no? Tenemos también esa forma de, para acceder a la unidad mínima, ¿no? La unidad mínima léxica, ya que trabajamos con unidades mínimas. Por ejemplo, si trabajamos con la unidad mínima en texto o en el análisis de morfología estamos hablando de un morfema, desde la fonética, fonología estamos hablando de un fonema. Entonces también cuando nos estamos ubicando aquí tenemos que hablar de una unidad mínima. Entonces por eso estoy aludiendo al concepto de palabra, estoy aludiendo a secciones que se le da al lexema y me encuentro con Harry. También me hace acordar muchísimo el profesor Edgar, que era la palabra que él, o la categoría, porque yo trabajo también con frecuentemente, es la lexía, porque es la que de alguna manera siento yo que resuelve el problema, ¿no? Entonces, me
encuentro con Potier superiores, muy importante de las unidades superiores, una palabra para la entrada de la relevancia de este nivel, de esta unidad mínima de Potier, ¿no? Entonces él habla de diferentes tipos de lexía. Está la simple, bueno, te coloca como ejemplo perro, árbol, casa, X, ¿no? La compuesta te pone como ejemplo sacamuelas, la compleja, puente colgante, como Potier, aún en ese nivel ya habla de una lexía textual e incluye en este nivel lo que serían los refranes y los proverbios, y bueno, eso es, todavía estoy en un nivel inicial, pero bueno, a modo de arrancar con una serie de conceptos y ilusión que bueno, que, hacer esto me hizo ver cómo pasa el tiempo. Ah, bueno, la palabra, me gusta también este concepto porque puedo incluir estos elementos como ojo de tigre y tomar el pelo. Entonces ahí ya hay otros elementos que se me vienen a la cabeza, que el sintagma nominal, verbal, etcétera, y estoy pensando en la importancia de esto para incluir estos lexemas, siguiendo esta concepción en el diccionario, ¿no? Que también el profesor que me dio a mí que me formó en esto, el profesor Edgar Colmenares, hacía bastante hincapié en eso.